Hola, hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me escucha bien? ¿Sí? ¿El audio cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Sí? Ya. Gracias, gracias. Gracias chicos. Entonces vamos a iniciar nuestra semana 13. Vamos a compartir por aquí. ¿Qué tal? Buenos días con todos los conectados. Esperando que estén muy bien chicos y listísimos para iniciar nuestros temas de HU. Buenos días para todos, para todas. ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Génesis, Mafer, Alexia, Samira, Gabriel, Joana, Luciana, Lucy, Diana, Luigi, José, Alison, ahí está. Listo. ¿Qué tal con todos? Muy buenos días chicos a todos los conectados. Excelente, excelente. Muy bien, entonces vamos a compartir el material, si te parece. ¿Qué tal? Fabiola, también buenos días. Vamos a compartir el material, si les parece chicos, para dar inicio ya a nuestra semana de Historia Universal. ¿Ya? Ahí está el material, espero que puedan observarlo. ¿Y cuáles son los temas para esta ocasión? Bueno, hoy tenemos la primera revolución industrial. A continuación, ¿qué tema tenemos? Tenemos también las revoluciones liberales de 1830 y 1848. Importantes revoluciones, chicos, ¿eh? Importantes porque ahí vamos a ver cómo se amplía el derecho al voto, se amplían los derechos naturales. Y finalmente cerramos con las ideologías del siglo XIX, liberalismo, conservadurismo, el nacionalismo, el anarquismo y por último el socialismo. ¿Ok? ¿Listo? Entonces iniciamos. Revolución industrial. Bueno, primero te comento que este es un proceso que se ubica entre final de la Edad Moderna y comienzos de la Edad Contemporánea. ¿Ya? Es un periodo que coincide o coincidió con la Revolución Francesa. Fueron contemporáneos. ¿Ya? Mientras se desataba la Revolución, la era napoleónica, al mismo tiempo se desarrollaba esta revolución en Inglaterra. Y te comento que eso fue un factor para que los ingleses derrotaran a los franceses de Napoleón, porque Inglaterra estaba un paso más adelante que Francia, ¿no? Por el tema de la revolución industrial. Pero exactamente a qué se refiere con la revolución. Aquí vamos a ir con el concepto histórico brevemente. En principio, una revolución es una transformación, ¿no? Una transformación histórica donde nosotros pasamos de una economía agraria y artesanal, ¿sí? Ten en cuenta que cuando hablamos de agraria es porque la mayor población vive en el campo, ¿no? Hay una ruralización. Profe, eso, ruralización, ¿desde cuándo se da? Imagínate, desde finales del Imperio Romano, pasando toda la Edad Media y toda la Edad Moderna prácticamente, la humanidad ha sido más rural que urbana. La revolución transforma eso, ¿te das cuenta? Y la población se concentraría con la revolución en la ciudad. ¿Por qué? Porque aparecen las industrias y la producción hecha con máquinas. ¿De acuerdo? Por eso la revolución es un proceso tecnológico, porque hay máquinas que influyen en el desarrollo de la economía. Si antes era agrícola, ahora nuestra economía es industrial, ¿verdad? Ahora, profe, ¿y eso trae alguna consecuencia o alguna repercusión? Por supuesto que sí. Una de ellas, como vimos, es que la población se concentra ahora en zonas más urbanas, ¿verdad? ¿Y cómo llamamos a eso? Urbanización, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros vivimos en una ciudad. La mayor población peruana está en las ciudades, ¿verdad?
Pero también eso trae una consecuencia política porque los países que van a pasar por este proceso, sí o sí, ¿en qué se van a transformar? En potencias mundiales. Eso se llama imperialismo, ¿de acuerdo? Imperialismo. Inglaterra es el primer país imperialista en la historia, porque Inglaterra fue el primer país donde se vivió la revolución industrial, ¿sí? Siglo XVII, perdón, XVIII y siglo XIX. Posteriormente, vamos a ver ya la próxima semana la segunda revolución industrial. Estados Unidos, Alemania, Francia y Japón. Una consulta, ¿y en qué país, así como Inglaterra comenzó la primera revolución, en qué país comenzó la segunda revolución industrial? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué país irá reemplazando a Inglaterra en el mundo poco a poco? ¿En qué país se originó la segunda revolución industrial? Y evidentemente la respuesta es... Exacto, Estados Unidos. Los norteamericanos crearon una tecnología impresionante al punto que superó pues a los ingleses. Por ahí no se queda atrás los alemanes, ¿eh? Los franceses y los siempre disciplinados japoneses también. En fin, lo que vamos a ver hoy, como te comento, es fundamentalmente la primera revolución industrial. ¿Ya? Y la pregunta cae por su propio peso. ¿Por qué Inglaterra fue el epicentro o el foco de la revolución industrial? O sea, la pregunta es, ¿cuáles son los factores para que Inglaterra se transforme en la primera, por primera vez en un país industrializado? Bueno, ahí tienes, mira, factores políticos, factores sociales o demográficos, factores económicos o agrícolas, factores económicos como materias primas y comercio internacional. A ver, yo te pregunto a ti, tú que vas a postular pues ya una carrera, ¿verdad? Importante, qué sé yo, ya con un nivel un poquito más avanzado de repente, ¿no es cierto? O tal vez porque manejas un gran desarrollo de la intuición, de la inferencia, en fin. Mi pregunta es, ¿cuál es el factor más importante para el surgimiento de la revolución industrial en Inglaterra? A ver, tómate tu tiempo. Tienes ahí la revolución política, la revolución demográfica, el aumento de la población, ¿no es cierto? Esto de la revolución política, te comento, le permitió a la burguesía tomar el poder y promover políticas a favor de la revolución industrial. También tenemos la revolución agrícola que permitió aumentar la producción de alimentos mediante el sistema Norfolk. Acá está, mira. Este es el Norfolk, ¿ya? Cultivar más intensamente la tierra. Y a eso le sumas de repente la abundancia de materias primas que tenía Inglaterra, como el carbón, o que Inglaterra contaba ya antes de la revolución con colonias. ¿Está bien? Por tanto, chicos, ¿cuál de ellas será para nosotros en general la causa principal de la revolución industrial? ¿Mm? ¿Cuál será? ¿La causa política, la causa social o la causa económica? ¿Alguien por ahí se atreve a resolver esa pregunta importantísima? ¿La económica? Puede ser la económica. A ver, un intento más, chicos, alguien por ahí que se anime.
Bien, la respuesta fundamental, allá dice, profe, social, política y económica, todas. Ya, en realidad, chicos, en este caso sí hay una causa política importante. No puede haber revolución industrial si no hay un grupo, una clase dirigente, una clase empresarial que diga, ¿saben qué muchachos? ¿Saben qué pueblo? Aquí está el proyecto, vamos a promover la revolución industrial. Y obviamente podría ser la mentalidad, pero tengan en cuenta que lo ideológico responde también a la época, al contexto, ¿sí? Recuerden que eso de que las ideas mueven a las personas o son las personas las que generan las ideas es una dicotomía, ¿sí? Es una dicotomía, pero que finalmente es la práctica, los hechos, los que terminan dando los cambios. Yo puedo tener muchas ideas, las ideas pueden estar ahí, ¿verdad? Pero si esa idea no lo plasmo en la realidad, las ideas son simplemente ideas, son proyectos, son narrativas, son literatura. Es la burguesía que en la práctica va a tomar el poder, ¿sí? Y obviamente eso significa que lo político termina siendo lo más importante. ¿Ok? ¿Es por qué? Porque simplemente la burguesía va a construir un tipo de Estado, ¿te acuerdas? El primer Estado liberal de la historia. En Inglaterra tenemos el primer Estado liberal. Y tú recuerdas que en un Estado liberal los poderes del Estado se encuentran divididos, ¿sí? Y ese tipo de Estado que vamos a llamar Inglaterra tiene un nombre. Hasta ahora existe, ¿eh? La monarquía parlamentaria, porque obviamente hay un parlamento que contrapesa al rey. Hay leyes, monarquía legal, y es parte esto de un contrato entre población y gobierno. Eso es una monarquía contractual. ¿Ya? Eso había en Inglaterra. Y gracias a eso, ¿qué hace el gobierno inglés? Promulga las primeras leyes como la ley de protección a la industria, ley de proteccionismo industrial, para que no entre competencia a Inglaterra, y las nacientes industrias que están en su fase bebé puedan ir creciendo poco a poco, ¿verdad? Porque el Estado protege a sus empresarios. Ahí está. ¿Estamos? Listo. Ya tenemos la causa más importante. Sumemos a eso la causa social, el avance de la población, el crecimiento poblacional, debido a la mejora de la salud y la higiene. Profe, ¿dónde está el tema de la salud? Se combatió epidemias. ¿Sabes qué cosa terminó con la revolución, generó, perdón, la revolución demográfica? Uno, que se elimine la peste negra. Desaparece de la historia la peste negra. Ya no hay más peste bubónica. Dos, se elimina la viruela también. Eso gracias a que hay política de Estado que fomenta las vacunas entre la población. Vacunas, ¿ah? ¿Eh? Y la higiene, profe, la higiene tiene que ver con el uso del champú y el jabón para evitar mayores enfermedades. Resultado, disminuye la cantidad de muertos, pero aumenta un detalle, aumenta la población, mano de obra, ¿verdad? Mayor mano de obra, más gente, lo cual hace que el Estado vea que también ese crecimiento poblacional se transforme en un gran mercado. Tú sabes que un mercado, la gente tiene mucha demanda, consume, consume, compra, compra, es un gran mercado que va creciendo, pero también hay un problema ahí, que en la medida que hay más gente, la gente se enferma mucho más rápido, ¿verdad? ¿Cómo es esto de que la mayor población genera más enfermedades? En la medida que estamos en contacto con el otro, las enfermedades se van multiplicando. Por eso en Inglaterra nace el concepto también de salud pública. Se incrementa la necesidad de médicos, enfermeros, obstetras, y eso genera, por lo tanto, que hay un crecimiento del sector de la clase media. ¿De acuerdo? Entonces, al tener más población, hay que alimentar a esa gente. ¿Qué hace el gobierno de Inglaterra? Gracias al Parlamento, mira, justamente ahí está el motor de los cambios. Promulga una siguiente ley. Te lo pongo en inglés. La ley de enclosures. 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 ¿Qué es eso? Se cierra la tierra,
se vende la tierra y se expulsa de la tierra a los campesinos. ¿Correcto? Otros campesinos tuvieron que transformarse en empresarios. No vendieron su tierra, tuvieron que transformarse en empresarios. El gobierno ha hecho una reforma agraria para que el campesino se transforme en empresario. Imagínate, ¿no? Está cambiando la mentalidad. Los que tienen tierras, ¿qué hacen? Aplicarían ahí un sistema de producción llamado Norfol. Ese sistema, profe, ¿qué cosa es? Es un sistema donde se va a trabajar la tierra cada 4 años, rotación de cultivos, cuatrienal, ¿sí? Cuatrienal, 4 años. Ejemplo, en un primer año yo puedo tener en mi chacra, imagínate todo este circulito es mi chacra, ¿sí? En el primer año cultivo trigo. En ese mismo suelo que es el círculo grande, ya no cultivo trigo el siguiente año, sino nabo. En el tercer año, en ese suelo de forma circular, cultivo cebada. Y en el cuarto año la tierra ya no descansa, la tierra sigue cultivando, porque ahora voy a cultivar ahí trébol, hierba, que es alimento para el ganado. En el quinto año vuelvo otra vez con el trigo. ¿Te das cuenta? Cada 4 años voy rotando. Y eso, profe, genera que aumente la producción, un montón. Pero al mismo tiempo también genera desgaste del suelo. El suelo se desgasta, ¿no? El suelo se empobrece. ¿Qué hace el gobierno inglés, chicos, para reactivar la agricultura? Trae del Perú. ¿Te acuerdas qué cosa trae el Perú como fertilizante natural? Claro, ¿ven? El guano. Excelente. Excelente, ¿ya? Ya está. El trébol de la suerte. Bueno, el trébol de la suerte es una leyenda de los irlandeses. Sí, eso es de la historia de Irlanda, ¿no? Mucho antes de la Revolución Industrial, por si acaso. Es que era raro encontrar un trébol, ¿no? De 3 hojas, pero ya es una cuestión más legendaria de Irlanda, ¿ya? Mucho antes que eso. Listo. Ahí está. Muy bien, muy bien. Y, profe, una vez que los ingleses tienen bastante trigo, tienen, por lo tanto, disposición de harina, por supuesto, chicos. Lo que no tenía Francia, ¿te acuerdas lo que pasó en Francia cuando estalla la revolución? Una crisis de cereales, ¿verdad? Ya, en ese momento el rey Luis XVI de Francia decide comprarle a Inglaterra esta harina, este trigo para el pueblo francés. Pero bueno, nunca ocurrió eso. Inglaterra tenía la ventaja de tener un montón de harina, por eso en Inglaterra no habían protestas sociales. ¿Te das cuenta? Porque contaban con suficiente pan para dar de comer a la gente pobre. Había materia prima, por lo tanto, había harina, había carbón, había lana. Había mucha lana para comenzar a producir tejidos. No se olviden, chicos, que Inglaterra está ubicado a unos 40 a 50, casi 60 grados de latitud norte. Y estar ubicados en un 60 grados de latitud norte te convierte en un país templado, un país frío, ¿verdad? Inglaterra es un país muy frío. Entonces, la industria textil, ¿cierto? Para una gente tan creciente y con el aumento de enfermedades, genera por lo tanto que la industria textil crezca. El problema está que la lana no es un material rápido de trabajarlo. Si tú alguna vez has tocado la lana de oveja, es una lana bien esponjosa, bien grasosa, ¿verdad? Hay que separar la grasita, deshilacharla, transformarla en hilo, todo un trabajón. En cambio, el algodón tiene más ventaja porque es inmediato. ¿Cuál es el problema? A ver, chicos, ¿Inglaterra tiene algodón o no tiene algodón? Recuerda que el algodón es una planta que se cultiva en zonas templadas. ¿Inglaterra tiene gran producción de algodón o no? No tiene algodón en cantidad. No, no tiene. No tiene algodón en cantidad. Lo que pasa es que el algodón es una planta de climas templados. Inglaterra es un país de clima templado frío. Entonces, ¿de dónde saca el algodón? El algodón lo sacan de sus colonias. De las 13 colonias, cada uno se independizaban. ¿Te acuerdas? Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, de ahí sacaban los ingleses. Y cuando las colonias se independizaron,
¿Quién reemplazó a las 13 colonias para abastecer de algodón a la India? Perdón, a Inglaterra. Ya me hice el spoiler. La India. ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo Inglaterra llegó a estos mercados? Porque ya había una expansión del comercio mundial. Otro factor importante para justamente la revolución industrial. ¿no? Entonces, estos son los 4 factores fundamentales de la primera revolución industrial. ¿Sí? Muy bien. Principal fuente de energía, tenemos el vapor obtenido del carbón. Y cuando hablamos del vapor, estamos hablando de la máquina más importante de la primera revolución industrial. La máquina a vapor. ¿Está bien? Tengan en cuenta que antes de la máquina a vapor ya habían otras máquinas en la revolución industrial. ¿eh? Teníamos, por ejemplo, la máquina de hilar y la máquina de tejer. El problema está que esas máquinas de hilar y tejer funcionaban con otras fuentes de energía que eran de los tiempos preindustriales, o sea, de los tiempos de la Edad Media. ¿Qué fuentes de energía? Por ejemplo, la energía eólica. Recuerden que como había todavía molinos, el molino se movía con fuerza del aire, del viento. Incluso había energía humana. Las máquinas eran movidas por trabajo mecánico humano. Y hasta energía hídrica. Muchas máquinas funcionaban con el movimiento de la caída del agua. ¿Qué pasa ahora? Se generan nuevas fuentes de energía. ¿Cuáles son? El vapor y el carbón. Acá está el vapor que funciona gracias al carbón. Este es el carbón que nosotros vamos a contar con la primera revolución industrial. ¿De dónde se sacaba ese carbón? Se sacaba justamente de las minas que habían en Inglaterra. Acá hay minas, miren chicos, acá hay minas. Esta mina, por ejemplo, es una mina de carbón mineral. El carbón mineral, te comento, se llamaba coque o carbón mineral, sacada ¿de dónde? De Newcastle. Newcastle, que es una región del norte de Inglaterra. Ahí está. Entonces, efectivamente, sí había materias primas, ¿no? Y como hablamos nosotros de lana y luego algodón, de hecho que la industria textil se va a transformar en la más importante de todas las industrias de la primera revolución, ¿sí? Ahora, ¿de qué estaban hechas las máquinas? Estaban hechas de hierro. Por lo tanto, la metalurgia es otra industria también importante de la segunda revolución. Profe, ¿hay acero? No, no hay acero. Claro, las máquinas fueron perfeccionándose, ¿no? Poco a poco, exactamente. ¿ya? Entonces tengan en cuenta que la revolución también implicó el cambio de fuentes de energía, como vimos anteriormente. ¿Listo? Así, la máquina de vapor comenzó a tener importancia en todo sentido, al punto que la máquina, mira, que va a provocar que los trabajadores, para tener una chamba en la empresa, tengan que manejar la máquina a la perfección. Y ahí realmente nace el concepto de mi primera chamba, ¿no? La primera chamba lo van a hacer mal, muy mal, porque no saben manejar la máquina. ¿Cuál era el error del empresario? De que un trabajador hacía más de un oficio. Hacía 2, hacía 3, hacía 4 actividades. Entonces se demoraba tanto en hacer todos y cuando terminaba el producto lo salía mal. ¿Saben por qué salía mal el producto, chicos? Porque el trabajador le invertía poco tiempo a la actividad que hacía. Y peor, como tenía que hacer varias actividades a la vez, el producto demoraba en salir al mercado. ¿Qué hace el empresario de la primera revolución? Gracias a los aportes de Smith, Adam Smith, ¿verdad? Que decía que el trabajo es la única fuente de riqueza. Los empresarios, miren lo que han hecho en Inglaterra. Han determinado que cada trabajador haga solamente una función de la producción. Por ejemplo, si soy un tejedor, yo solamente voy a hacer una cosita. ¿Cuál es? Fijarme que el algodón se transforme en un hilo. Nada más. Se acabó mi chamba. Otro hará la chamba siguiente, ¿ve? O sea que había una
especialización del trabajo. Ahora, yo voy a trabajar a un ritmo, pero ese ritmo no depende de mi capacidad física o mental, depende de la rapidez de la máquina. Yo tengo que trabajar rápidamente, ¿verdad? Imagínate trabajar casi continuamente 10 a 15 horas de trabajo. Terminas tu chamba matado, agotado, chicos. No puedes descansar, porque si descansas, haces un break, el empleador te está chequeando por un intermediario. Recuerda que el dueño de la fábrica tiene un capataz, él te chequea cada rato. Es como un tutor, algo así, ¿sí? Y te dice, oye, no puedes descansar, tienes que entrar a trabajar, descuento, ¿no es cierto? Castigo, recupera tus horas no trabajadas los domingos, entonces hay una condición laboral precaria, ¿ya? Y si no aceptas, te despiden, ¿no? Como el Acordis. No, estamos hablando de la revolución industrial, chicos, por si acaso. Es un modelo industrial, ¿ya? Hay una película bien bacán, hay una película bien chévere de Charlie Chaplin. No sé si alguna vez han visto las películas de Charlie Chaplin, chicos, para la gente de cultura general, pues jóvenes, usted sabe que las películas ayudan mucho a tener tema de conversación, ¿verdad? No todo es cosas coloquiales, también a veces hay que compartir cosas culturales, pues te amplía tu mente, tu radio de amistades, qué sé yo. Pero hay una película bien bacán, se llama Tiempos Modernos, de Charlie Chaplin, ¿ya? Y mira, quiero que veas cómo se controla al trabajador en todo sentido de la palabra, ¿sí? A ver, ya, ahí está. Pueden ver, chicos, la imagen, ¿verdad? Se puede ver, ¿cierto? Ya. Vamos a ver entonces la escena. ¿Se puede escuchar? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Ya, ahí va. Bench 5, attention foreman. Ahí está el capataz, ¿verdad? No se puede distraer el trabajador. Así, le de algo, quiere ir al baño, quiere cerrar los ojitos, nada, no le afecta nada. Era bien rico el trabajo, bien rico. Back. Section 5, more speed. Aumenta la velocidad. Relief man passing. Relief man passing. Fumar su cigarrito, un pequeño relajo. Hey, quit stalling, get back to work. Ya, eso es lo que te decía, ¿ya? ¿Ok? Eso me refería yo.
Listo. Entonces, chicos, la revolución industrial tiene esa cualidad también. El ritmo del trabajador dependía de la rapidez de la máquina, ¿no? ¿Estamos? Haciendo que las condiciones del trabajador sean como deplorables, ¿no? Inhumanas, ¿no? El trabajador se va volviendo una cosa, parte de la producción. Hay una cosificación del trabajador, del obrero. Es una cosa, prácticamente, ¿no? En fin, eh, la máquina a vapor se termina aplicando a otros rubros importantes como el transporte. Hay una revolución de los transportes, entendida como una característica de la revolución, no en sí un factor, y se aplica para el barco a vapor. Acá tenemos el primer barco a vapor llamado Clermont, invento de Robert Fulton. Se construyó por primera vez en el río Mississippi. Y lo curioso es que 45 años de más tarde, hay un presidente peruano que compra el primer barco a vapor de la historia de América del Sur. Un presidente peruano, chicos, con mucho dinero, compra el primer barco a vapor de América del Sur. ¿Nos referimos a quién? ¿Alguien se ubica? Época del Guano, barco a vapor, el Rímac, el Amazonas. ¿Nos referimos a quién? Al presidente. Claro, Ramón Castilla, claro que sí, Ramón Castilla, ¿no? Profe, y cuando compramos el barco a vapor, ¿nos volvimos nosotros los peruanos industriales? No, obviamente que no. Comprar un barco hecho no te vuelve un país industrial. El que inventa eso es un país industrial, ¿sí? Al mismo tiempo, también se construye la locomotora, la Rocket. Le llamaban a la primera locomotora, Rocket significa cohete, inventada por George Stephenson. ¿De acuerdo? George Stephenson. Bien, consecuencia de la primera revolución. Surge el proletariado con largas jornadas de trabajo y en malas condiciones. Recuerden que los trabajadores están laborando varias horas en un lugar cerrado, mal alimentados y con poca hora de sueño, terminan enfermándose, ¿no? Por eso una enfermedad prácticamente creada por la revolución industrial es la tuberculosis, producto de un espacio cerrado, mala alimentación, un pésimo descanso, y por eso se termina generando luego investigaciones sobre esa enfermedad, ¿no? Eso lo va a hacer más adelante Robert Koch, que va a encontrar el bacilo de Koch, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Se implementa también el modelo económico del capitalismo industrial. Surge el capitalismo industrial. ¿Y cuál es la característica del capitalismo industrial? Invertir el capital en dónde? En mejorar la tecnología, en incrementar también, por ejemplo, ampliar los mercados, incrementar obviamente también el ahorro, pero no invertir demasiado en el trabajador, ¿sí? Pagarle muy poco a la mano de obra, ¿no? Al trabajo. ¿Ya? A pesar que los trabajadores tienen que ser especializados, pero las fábricas terminan contratando mano de obra muy barata, ¿no? Sobre todo de mujeres y niños, por ejemplo. ¿Ya? A partir de ahora, toda la producción en general, en todo caso, se hace con máquinas, lo que permitió producir en serie. O sea, si por ejemplo hacemos pantalones, una máquina te hace toda una tremenda cantidad de pantalones con el mismo acabado, el mismo color y la misma, finalmente, materia prima, ¿no? O sea, producción en cantidad, en masa. Eso para que la gente pueda consumir, ¿sí? La expansión de la fábrica, que implica no solamente que la fábrica crezca en tamaño, sino también se invierta no solamente en la ciudad, sino en el campo. Prácticamente el país se está industrializando, ¿verdad? Recuerda que esto es válido solo para Inglaterra, esto es válido solo para los ingleses, no es para el mundo todavía.
Y finalmente nace el primer movimiento obrero de la historia. ¿Cómo le llamamos? El movimiento ludita. A ver, chicos, ¿qué estamos viendo en la imagen? Un grupo de personas están entrando a un lugar con hachas para destruir ¿qué cosa? ¿Qué está destruyendo el movimiento ludita? Esto se llama movimiento ludita. ¿Qué está destruyendo el movimiento ludita? ¿Qué vemos ahí? Claro, una máquina. El movimiento ludita es un movimiento antimáquinas. ¿Ya? Un movimiento contra las máquinas. ¿Protagonizada por quién? Por los obreros que anteriormente habían sido ¿qué? Artesanos. Los artesanos han quebrado con la revolución industrial. Lo que pasa es que el artesano, ¿cómo producía? Poco, en largas jornadas de tiempo y a precios elevados. ¿No es cierto? El artesano te hace un par de calzado a un precio muy alto, demora en producir el calzado y el artesano termina fijando el precio, ¿verdad? En cambio, el obrero, ¿qué hace? Como tiene máquinas, la máquina trabaja más rápido, mayor cantidad y a un menor precio, ¿ya? Entonces, obviamente, la máquina ha reemplazado al trabajador. Los artesanos han prácticamente quebrado. Y como tienen que sobrevivir, pasan a ser trabajadores de la misma fábrica, ¿no? ¿Está bien? Entonces, si el artesano ha quebrado, chicos, ¿qué ha desaparecido con la revolución industrial? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llamaba esa institución que agrupaba a los artesanos y provenía de la Edad Media? ¿Cómo se llama esa institución que empieza con la letra G, que agrupaba artesanos y que ahora con las fábricas han desaparecido? Exacto, ruina de los gremios. Desaparecen los gremios. ¿Ya? Chicos, entonces, ¿desaparecen todos los artesanos? ¿La revolución industrial hizo que desaparezcan todos los artesanos? ¿O más bien entran en decadencia? Claro, no haya, o sea, claro, no desaparecen, pues, ¿no? Hay todavía artesanos, pues, ¿no? Igual también hay campesinos. El campesino, si bien va a ser un grupo cada vez menos numeroso, pero hay todavía en Europa campesinos, ¿no? Pero son campesinos no al estilo tanto peruano, son campesinos más burguesados, ¿no? Más burgueses, ¿no? Tienen sus carros, sus camionetas, ¿no? Tienen sus hijos estudiando en la universidad, estudian ingeniería agrícola, ingeniería agrónoma, vuelven a sus grandes zonas de cultivo, tecnifican su agricultura, ¿no? Generalmente hablamos de una agricultura intensiva por allá, ¿no? No, bueno, el campesino, a lo que pasa es que hay dos tipos de campesino, ¿eh? Un campesino al estilo preindustrial, que lo tenemos acá en el Perú, ¿no? En Huancavelica, Ayacucho de repente, y un campesino ya más industrializado, ¿no? Un campesino más aburguesado, ¿ok? El campesino es un campesino empresario finalmente. El campesino no solamente es el trabajador, ¿ok? El campesino se le puede considerar también al que maneja la tierra, como un empresario, ¿sí? Listo. Lo que pasa es que nuestro concepto de campesino es diferente al concepto que ellos tienen allá, ¿no? El campesino nuestro es el trabajador, el humilde, ¿no? El que chacha coquita, tiene su chullito, ¿verdad? Trabaja para otros. Allá el concepto de campesino es distinto, ¿no? Ya es un empresario, un campesino es un empresario, pero ya. Lo importante es que se reduce la cantidad de campesinos, ¿sí? No, allá en Europa ganan distinto, ¿no? Es otra condición. Bien. Mientras tanto, chicos, en Inglaterra avanzaba la revolución industrial. En Francia y en algunas partes de Europa había otro proceso, un proceso paralelo a la revolución industrial. Le llamamos la restauración. Los reinos o los reyes dinásticos que habían sido sacados por Napoleón vuelven al poder nuevamente. Entre 1830, perdón, 1815 a 1848. Tenemos la restauración. ¿Qué cosa?
se quiere intentar aplicar. Hay intentos de volver, de restaurar el antiguo régimen. ¿Te acuerdas? La sociedad con privilegiados, la Iglesia Católica, con tierras bajo su poder. Se intenta volver a esto. ¿Ya? Hay intento dirigido por los reyes que habían sido sacados por Napoleón Bonaparte. Así que, derrotado a Napoleón en Waterloo, el ministro de Austria, un tal Clemens von Metternich, que acá lo tenemos abajito, mira, acá lo estoy escribiendo su apellido, Clemens von Metternich, ministro de Austria, ¿ok? Invita a las potencias vencedoras de Napoleón Bonaparte, Rusia, Prusia y hasta Inglaterra, él los invita para reunirse en la capital de Austria, Viena, que fue la ciudad símbolo del retorno del absolutismo, ¿sí? Entonces, el objetivo de esta gente reunida en Viena es volver a lo que era antes Europa, antes de la Revolución Francesa. Esa es la idea, ¿sí? ¿Quiénes asistieron, profesor? Principalmente Prusia, Rusia y Gran Bretaña. Bueno, lo que conoces Inglaterra, ¿sí? Ahora bien, esta organización estaba guiada bajo una ideología, la ideología conservadora, ¿ya? El conservadurismo, una ideología opuesta a las ideas liberales y al nacionalismo, que ahorita te voy a comentar de qué trata el liberalismo y nacionalismo, y proponía volver al antiguo régimen, ¿no? Por ejemplo, ellos intentaron devolver tierras a la nobleza y al clero, tierras que se les expropió durante la Revolución Francesa. Intentaron restablecer las viejas costumbres, por ejemplo, que vuelva el matrimonio religioso y que se elimine el matrimonio civil y el divorcio, ¿te acuerdas? Volver también a la tradición que la familia es lo más importante en la sociedad, la familia como base de la sociedad. Esa es una idea conservadora, ¿sí? Mamá, papá, hijos deben ser el pilar fundamental de la sociedad. El punto está, chicos, que estos miembros del Congreso de Viena lo que van a hacer es dos objetivos importantes, ¿ya? El más importante objetivo es este de acá, cambiar el mapa europeo, ¿sí? Y para cambiar el mapa europeo, miren lo que va a pasar. Europa va a ser recompuesta. Por ejemplo, los rusos y los prusianos que habían vencido a Napoleón se van a quedar con un territorio, la van a dividir. Personalmente, a mí me da mucha pena, chicos, porque ese territorio siempre era dividido en la historia. Aquí fue la primera vez. ¿Nos referimos a quién? ¿Pueden leer qué país es el que está encerrado con color azulito? ¿Sí? ¿Pueden ver ahí? Ahí está el país donde nacieron los antepasados del jugador Lewandowski. Polonia, claro, ahí está. Pobrecita Polonia, chicos. Ahí está. Número 2. Austriacos, los austriacos que habían también derrotado a Napoleón, acá está, se van a quedar con este territorio, mira, aquí. Los Balcanes. Los Balcanes. ¿Estamos? Sí, siempre Polonia era así, ¿no? Y los ingleses, ¿qué dijeron ellos? Inglaterra dijo, no, oh, a mí no me den territorios grandes, yo no quiero territorios como ustedes, a mí denme pequeños territorios, ¿ok? All right, ahí está. ¿A Inglaterra qué le dieron? Le dieron una pequeña isla chiquitita en el medio del Mediterráneo. ¿Han escuchado, chicos, la isla de Malta? La isla de Malta está al sur de Sicilia. ¿Ya? Profe, ¿y para qué Malta si es una isla pobre?
Es que un país poderoso no solamente busca territorios que tengan materia prima. Los territorios son importantes porque son también estratégicos por su ubicación, ¿verdad? Los ingleses querían hacer esto, mira. Con su tremenda flota naval, ya tenían barcos a vapor, ¿te acuerdas? Recorrerían todo el mar Mediterráneo, harían una pequeña parada acá, que sería como una base naval de Inglaterra, para continuar su trayecto hacia dónde? Hacia Egipto. Y de ahí pasar a dónde? A la India. ¿Sí? ¿Te acuerdas qué era la India para los ingleses? ¿Qué materia prima Inglaterra sacaba de la India? ¿Recuerdan? Algodón, claro, claro que sí, estratégico. ¿Saben cómo se llama? ¿Saben cómo se llama esos intereses cuando tú quieres territorios estratégicos? Se llaman intereses geopolíticos. Eso es lo que quiere Inglaterra. Tiene un interés geopolítico en este Congreso de Viena, ¿ya? Y así, chicos, así, los tres países, principalmente, ¿qué es lo que hicieron finalmente? Organizaron el mapa europeo y además repusieron a los reyes antiguos en sus respectivos gobiernos. Por ejemplo, ¿saben quién regresó a gobernar Francia? Ya, antes de eso, déjame comentarte una cosita. El proyecto del Congreso de Viena era desaparecer a Francia del mapa. Desaparecer a Francia del mapa. Borrarlo de la historia europea. ¿Te imaginas? No habría Francia. No estaríamos hablando de Mbappé, no estaríamos hablando del campeón del mundo en Rusia 2018. No habría Francia. Imagínate, ¿no? Nada, no había Francia. Profe, ¿y quién salvó para que Francia no desaparezca? Un ministro llamado Talleyrand. Acá te lo escribo, mira, mira bajito, Talleyrand. Talleyrand, mira, esta es una caricatura donde él tiene en su mano la imagen de un rey llamado Luis XVIII. Y dice que Talleyrand, pues chicos, en la reunión se presenta, ¿no? Del Congreso viene y le dice a las potencias europeas, oh, la, la, oui, oui, no quiero que Francia desaparezca. Lo que quiero es que Francia tenga un rey. Y él propone a Luis XVIII. ¿Qué dice el Congreso de Viena? Mira, mira Talleyrand. Si este Luis XVIII es un rey absolutista, Francia no desaparece. Y efectivamente, chicos, Luis XVIII será el más absolutista de esta época. Uno de los más absolutistas en todo caso. Entonces, ¿quién retorna a Francia? Luis XVIII. ¿Sí? De la familia Borbón. E incluso Francia y España pasan por lo mismo. ¿Quién retorna a España? ¿Te acuerdas? El rey que fue sacado por Napoleón y reemplazado por Pepe Botellas. Fernando VII. Así es. Vuelve a España el rey Fernando VII. ¿Sabías que en su nombre, sabían ustedes chicos que en su nombre se utilizó el nombre San Fernando para la Facultad de Medicina? Ahí está. Entonces, eso termina siendo importante porque para el Congreso de Viena, chicos, ellos justamente están haciendo esto porque están movidos por principios. ¿Cuáles son los principios que va a tener el Congreso de Viena? Uno, legitimidad monárquica. Legitimidad monárquica. ¿Qué significa esto? Que el rey es el único que debe gobernar porque su poder viene de Diosito. Por lo tanto, es un rey legítimo. Y el rey garantiza, por lo tanto, el orden. Solo el rey garantiza el orden en los reinos, porque es un poder que viene de Dios. ¿Te das cuenta? La legitimidad es cuando se debe reconocer al rey
solo al rey, ¿verdad? Porque garantiza el orden, ya que su poder viene de Dios. Punto. Otro principio del Congreso de Viena es el principio de equilibrio. Equilibrio proporcional. ¿Te acuerdas que vimos el mapita? ¿Te acuerdas que cada uno, ¿no? ¿Qué dijo Rusia? A ver, ¿saben qué? Congreso de Viena, quiero las 3/4 partes de Polonia. Ya, toma Rusia. Prusia, ¿qué dijo? Ya, ¿saben qué? Yo quiero un cuartito de pollo, un cuartito de Polonia. Ya, dame un cuartito de pollo, listo. ¿Qué quiere Austria? Ya, a mí deben los Balcanes. Ya, toma los Balcanes. Los ingleses, oh, yo quiero islas. Ya, toma tus islas, ¿ven? Entonces, ¿qué están haciendo ellos, chicos? Están haciendo un equilibrio para evitar que entre ellos se enfrenten más adelante. El equilibrio, chicos, ¿qué cosa evitaría? Futuras guerras continentales. Evitar, por lo tanto, la hegemonía de un reino sobre otro. Lo que se está viendo acá, si tú te das cuenta, es que esta gente quiere crear un nuevo orden, ¿verdad? Un nuevo orden, diferente al que Napoleón había creado. Esto se llama el orden o los acuerdos de Viena, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Listo. Y por ahí, chicos, por ahí, el representante de Rusia, que era el famoso zar, hay un zar en Rusia, mira acá, no sé si puedes ver lo que voy a subrayar. Aquí mira, en Rusia hay un zar llamado Alejandro I. ¿Está bien? El zar de Rusia dice, ¿no? Compañeros, ¿y qué pasa si nuestras monarquías son amenazadas por el pueblo? Es mejor crear, dice el rey, el zar de Rusia, es crear una santa alianza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está creando una nueva organización, chicos, basada, si tú me has escuchado, en la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad, donde los reyes tengan que ayudarse uno al otro. Y acá están los principios, ¿eh? El principio de amistad. Estos reyes tienen que apoyarse mutuamente. Apoyo mutuo en caso que, por ejemplo, en Rusia, el pueblo se levante contra el zar, la Santa Alianza tiene que ayudarla. Apoyo mutuo. Y si el rey está en peligro, entonces la Santa Alianza tiene que velar por su estabilidad. Por lo tanto, la Santa Alianza tiene que intervenir. Intervencionismo, donde el rey sea amenazado por los movimientos populares. Cuando se da la amenaza al rey, cuando el rey está en peligro. Y por tanto, las potencias tienen que mantener el orden, tienen que ser responsables. Responsabilidad, preservar el orden internacional. ¿Estamos? Acá está lo que te estoy comentando, ya lo que yo le había escrito, mira. Intervencionismo y responsabilidad. La Santa Alianza, por lo tanto, ¿qué cosa es? Es un ejército. No es una reunión como el Congreso de Viena, ya es un ejército promovido por Rusia, integrado por Austria, Prusia y hasta la Iglesia Católica. ¿Ya? ¿Por qué se unen ellos? Porque quieren destruir cualquier movimiento liberal. Tú sabes que el liberal, su enemigo es el absolutismo, ¿verdad? Y los nacionalistas, que luego te voy a comentar quiénes son ellos, pero te comento que también ellos combaten contra el nacionalismo, y por eso que liberales y nacionalistas tienen cosas en común. Son como primos. Son distintos, pero tienen cosas en común. Y una de ellas es combatir al absolutismo. Y hasta también la Santa Alianza quiere destruir cualquier movimiento laico. ¿Recuerden, chicos, qué es un movimiento laico? ¿A qué se le llama movimiento laico? ¿Qué cosa propone un movimiento laico? Dime, que el Estado sea religioso o no religioso. ¿Qué propone un Estado, un movimiento laico? ¿Un Estado religioso o un Estado no religioso?
Claro, muy bien. La separación del Estado con la Iglesia, efectivamente, un Estado no religioso, ¿ya? Y no olviden que esta gente tiene traumas, traumas dejados por la Revolución Francesa, ¿cierto? Quieren evitar que eso vuelva a ocurrir. Una intervención que te quiero comentar rapidito, una intervención así bien, pero bien fuerte que hace la Santa Alianza en un reino europeo para salvar al rey y que tiene que ver con el Perú, es lo que pasó en España, 1823. 1823, profe. ¿Qué pasó? Contexto. En 1823 sacaron del poder a Fernando VII, ¿te acuerdas? Y durante 3 años, España fue gobernado por un general de corte liberal, Rafael del Riego. Los 3 años fueron llamados en España el trienio liberal. ¿Sabe lo que hizo este señor? Como era un liberal, él retornó, restauró la Constitución de Cádiz de 1812. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Sí, volvió la Constitución de Cádiz. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué tiene que ver eso con el Perú? Cuando Rafael del Riego gobernó estos 3 años, él ordenó que el virrey Joaquín de Pezuela, ¿te acuerdas? El penúltimo virrey del Perú, y el último virrey del Perú, José de la Serna, se reunieran con San Martín. ¿Para qué? Para decirle a José de San Martín, ¿sabes qué, José? Estamos con la Constitución liberal. ¿Ya? Y mientras eso pasaba, en el año 23, cuando ya no estaba San Martín en el Perú, la Santa Alianza interviene en España. El rey Luis XVIII, que era primo de Fernando VII, porque ambos son borbones. ¿Te acuerdas de Luis XVIII, el rey que volvió a Francia? ¿Sí? Te dije que ellos eran primos también. El rey Luis XVIII dio permiso para que la Santa Alianza entrara a Francia y de Francia pasara en España. Y el rey Luis XVIII aportó 100.000 soldados, 100.000 hijos de San Luis para invadir Madrid. ¿Qué pasó como consecuencia? Cayó el gobierno del Riego y retornó Fernando VII. Y en ese momento, chicos, Fernando VII le dice a la Santa Alianza: hostias, mis colonias están en peligro. Hay un Sambo, ya habían escuchado de Simón Bolívar, que quiere independizar, unir mis ex colonias. Y Fernando le sugiere a la Santa Alianza para que invada América del Sur. Imagínate las tropas de la Santa Alianza, Austria, Rusia, Prusia, imagínate exageradamente que vengan a Lima, pasen por el Callao, entren a Lima, al centro de Lima, a la Plaza San Martín, lo que era antes, o lo que en su momento era, ¿no? Las tropas de la Santa Alianza yendo a Junín, yendo a Ayacucho, a apoyar al virrey La Serna. ¿Eso pudo haber pasado? Chicos, la amenaza estaba ahí. ¿Quién se opuso a eso? Y acá viene la respuesta, ¿no? ¿Quién se opuso a la Santa Alianza? ¿Qué país se convirtió en la mayor oposición contra la Santa Alianza? 1, Estados Unidos, y 2, Inglaterra, que ya no era parte de la Santa Alianza. Inglaterra porque quiere conservar América Latina como un potencial mercado para su industria, y los norteamericanos porque en ese momento el presidente estadounidense, había un presidente estadounidense ya, llamado James Monroe, lanza una doctrina, la doctrina Monroe. ¿Y qué dice esta doctrina Monroe? Dice, ¿no? América no puede ser invadido por Europa. Europa para los europeos. América para los americanos. Y por eso la Santa Alianza no invadió América del Sur.
Bueno, también porque no, iba a ser complicado, pero ahí estaba la intención, chicos. Lo que quiero agregarte para terminar este contexto, eso explica por qué Simón Bolívar desesperadamente busca unir Hispanoamérica. ¿Se dan cuenta? La Confederación Hispanoamericana en Panamá, ¿no? Que fracasa. Luego Bolívar intenta hacer esto de la Federación de los Andes con la Gran Colombia, Perú y Bolivia, que también fracasa, ¿no? Y San Marcos llegó a hacer una pregunta de admisión justamente sobre ese contexto. Le hacía la pregunta, ¿no? ¿Por qué Bolívar impulsó la formación de la Unión de Países Sudamericanos? La respuesta era para hacerle frente a la amenaza internacional, representada por la Santa Alianza, ¿sí? La Santa Alianza. Bien, chicos, esa partecita, ¿captaste la esencia de la explicación? Se entiende cómo la Santa Alianza tiene relación con la independencia dirigida por Bolívar y su proyecto también. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, muy bien, joven. Entonces, esas son las cositas que San Marcos a veces pregunta. Relacionamos HU con HP, ¿sí? ¿Listo? Muy bien. Ah, ¿por qué dicen los españoles que Bolívar es un traicionero? Bueno, en principio porque Bolívar finalizó la independencia y por tanto habría pues que hecho perder a España sus colonias, ¿no? Otro argumento también es que a Bolívar se le acusó de querer fragmentar el Perú, ¿no? De que Bolivia fue separado del Perú por la voluntad de Bolívar, ¿no? Una serie de leyendas que obviamente dicen los antibolivarianos, ¿no? Es algo normal en la guerra, ¿no? Tú sabes que en la guerra también hay que cuestionar a las figuras políticas, ¿no? Muy bien, listo. Un resumen, pero ya lo expliqué, chicos. Ya te comenté que debido a que la Santa Alianza ingresa a España, el rey Fernando vuelve al poder, entonces cae este gobierno liberal del 20 al 33 y se restaura el gobierno de Fernando VII. ¿Ya? Entonces ahí te das cuenta que la Santa Alianza interviene donde hay peligro contra el rey. ¿Cómo se llama ese principio? Intervencionismo, ¿de acuerdo? Intervencionismo. Claramente, ahí está. Listo. Bien. Ahora, jóvenes, sin embargo, a pesar que la Santa Alianza está ahí como una policía, es Francia nuevamente la que va a iniciar una nueva revolución liberal en el siglo XIX, la revolución del año 30. Contexto. Francia tiene a Luis XVIII como rey. ¿Estamos? Luis XVIII ha dado un conjunto de medidas llamadas como la Carta Otorgada. La carta otorgada dada por Luis XVIII es como un documento donde él, digamos, selecciona algunos derechos que los franceses tendrían en su gobierno. Claro, es como si tú tuvieras libertad de prensa, libertad religiosa, libertad de trabajo, ¿ya? Yo soy el rey y yo diga, a ver, ¿sabes qué, francés? Estos derechos de acá, primero, esto no va, esto tampoco, esto sí. Ya yo te voy a reconocer este derecho también te voy a reconocer, pero estos no. Recuerda que nadie puede hacer eso porque los derechos son naturales, ¿verdad? Nadie puede recortar derechos o quitar o agregar. Entonces, jóvenes, ¿qué está haciendo Luis XVIII? Está concediendo derechos a los franceses en un documento llamado la Carta Otorgada. Uno de los derechos que el rey había otorgado fue que el pueblo francés podía elegir un parlamento, pero solamente si el rey lo aprobaba, ¿ya? Eso no significa que Francia sea una monarquía constitucional, no es así, no que el rey si quería lo podía cerrar. O sea, era una situación de beneficio del rey con la población. Pero para el año de 1824 muere Luis XVIII y lo reemplaza su hermano Carlos X, un aristócrata muy conservador,
Y como en Francia la población está pidiendo que se amplíen los derechos, es obvio, uno de los derechos que la población francesa pide que se amplíe es el derecho al voto y el derecho a la representación, ¿no? Que tengan los franceses un parlamento donde ellos sean representados mediante el voto de la población francesa. Pero el rey Carlos X, ¿qué hace? Decide cerrar el parlamento. El temor del rey es que si hay elecciones, la mayoría de burgueses puedan integrar el parlamento francés. Y si entran burgueses al parlamento, pues chicos, ustedes saben que pueden aplicar reformas liberales, ¿no? Y una de ellas es recortarle poder al rey. Y antes que esto pase, ¿qué hace el rey? ¡Pum! Cierra el parlamento. Al estilo de un Fujimori, ¿no? Disolver, disolver. Y viene ahora la crítica de la burguesía, que a través de la prensa comienza a sacar periódicos, ¿no? Sí, el rey es un tirano, un déspota, un conservador. ¿Para qué hizo la burguesía eso, chicos? ¿Qué hace el rey? Cierra la prensa. Eso fue la gota que derrama el vaso, ¿sí? Entonces, chicos, esas medidas que el rey está haciendo se llamaban así, las ordenanzas de Saint-Cloud. ¿A qué se le llama las ordenanzas de Saint-Cloud? A un conjunto de acciones conservadoras, entre ellas eliminar la libertad de expresión, libertad de prensa, que llevaron al pueblo francés a las calles. Profe, ¿me está diciendo que esta revolución fue por solamente temas políticos, o sea, el tema de la prensa, el tema del voto, el tema del parlamento? No. Déjame comentarte que a eso le agregamos que en esta época de los 30 hay una fuerte recesión en Francia. ¿Ya? No hay condiciones positivas para el trabajador, salariales bajos, condiciones de trabajo pésimas. La clase trabajadora, chicos, se suma a la revolución junto a la burguesía. Y en las calles de París, en las calles, mientras los burgueses marchaban, al costadito pues aparecen los obreros, ¿no? Y se toman de los brazos, como si fuera una unidad, ¿no? Marchando contra el rey. Burgueses y obreros en las calles, chicos. Aparece entonces, jóvenes, el ejército del rey y comienza a disparar. ¡Pah! 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 El pueblo de París decide organizar esto de aquí. ¿Cómo se llama este bloque que sirve para cerrar las calles? Las barricadas. Las barricadas son bloques para poder cercar o cerrar, en este caso, París. Chicos, y las barricadas, como te das cuenta, es digamos, es un elemento defensivo. La gente ahí se para sobre piedras, sacos de arena, escaleras, todo lo que hay, ¿no? Y la gente se levanta por ahí, chicos, ¿no? Sube ahí y grita, ¿no? Libertad, viva la revolución, con la bandera de Francia. ¡Pum! Un balazo, ¿no? Y muere. Entonces, los artistas, los pintores, se sumaron a la revolución también. Y hasta llegaron, chicos, a pintar esto de acá. ¿Alguna vez han visto esta imagen? ¿Alguien sabe cómo se llama esta pintura? ¿Cuál es el título de esta pintura? ¿Sí? ¿Alguien sabe cómo se llama el título de esa pintura, chicos? Se le llama La libertad guiando guiando al pueblo. ¿Sí? La libertad guiando al pueblo. Y gracias a esa situación, el rey de Francia renuncia. ¿Qué rey cae? Carlos X. E inmediatamente la asamblea, se convoca una asamblea y se nombra a Luis Felipe de Orleans, primer rey de Francia, que jura
respetar los derechos de cada francés. Y cuando este rey muera, la asamblea elegiría al sucesor. Ya no ese rey. Es un rey de nuevo tipo. Es un rey de una nueva era, ¿sí o no? Un rey que acepta respetar los derechos de los franceses, respeta la constitución. Es un rey liberal, como te das cuenta, ¿verdad? Es un rey burgués. Él es justamente Luis Felipe de Orleans, ¿ya? Ahora, ¿esta revolución del 30, profe, trae alguna consecuencia? Claro que sí. Si bien Francia es una monarquía constitucional, legalista y contractual, Francia tiene algunas limitaciones con esta monarquía. Por ejemplo, solamente van a poder votar las personas que tienen altos ingresos. Así que el derecho al voto, el derecho al sufragio, no va a ser para todos los franceses. El derecho político, que es el derecho a votar, ¿verdad? Es un derecho importante. ¿Ya? El voto solo será para aquellos que tienen altos ingresos. Y chicos, ¿quiénes pueden tener altos ingresos? ¿Un médico? ¿Un abogado? ¿Un ingeniero? Para la época no. Para la época no. Los que tienen altos ingresos terminan siendo ¿quiénes? Los grandes empresarios. Se llaman así, ¿eh? La gran burguesía. ¿Me entiendes? Por eso, ¿quiénes son los que terminan triunfando más en la Revolución del 48? La gran burguesía. Profe, ¿qué pasó con los profesores, médicos, maestros, ingenieros, profe, la clase media? ¿Qué pasó con la pequeña burguesía? Porque así se llama la clase media. Quedaron al margen del gobierno. Peor los obreros, ¿ah? Peor los obreros, ¿sí? Peor los obreros. ¿Ya? Ahí está. Pero si tú te das cuenta, la imagen te dice que hay unas flechitas que salen de Francia, lo que significa que hay regiones que se independizan gracias a que Francia también va a ser un modelo para ellas. Por ejemplo, Bélgica. Bélgica se independizó de Países Bajos. ¿Ok? Y la independencia de los belgas fue por motivos nacionalistas. Los belgas no se sentían holandeses, no se sentían holandeses, se sentían belgas, se sentían que eran diferente nación. ¿Ya? Por ese motivo, en función a su diferencia religiosa y lingüística, los belgas, por ejemplo, son más católicos, los holandeses son luteranos. Los belgas hablan francés, oui, oui, oh la la. Los holandeses hablan alemán. ¿Te das cuenta? Cuando una pareja tiene muchas diferencias, hay conflictos. No pueden estar juntas. Por eso se separan una de la otra. ¿Ya? Eso le pasó a Bélgica. Y en otros lugares, chicos, como Polonia, pobrecita Polonia, la gran Polonia, mira, el país polaco, también se levanta, pobrecita, solita se levanta. ¡Viva la independencia de Polonia! Los polacos somos libres. ¡Viva la nación polaca! ¡Pum! Lo invadieron. El movimiento nacionalista en Polonia fue aplastado. Profe, ¿quién lo derrotó? Rusia llamó a la Santa Alianza y fracasó. Pobrecitos los polacos, ¿no? Pi, 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 pi. Otro reino más u otra región también, chicos, que se levanta fueron los italianos. Mira, Italia, independencia, Italia, ¡pum! Fracasó. El movimiento nacionalista y movimiento liberal en Italia fracasó. La Santa Alianza también intervino y termina aplastando ese intento. Y hasta los alemanes, ¿eh? También se levanta Alemania, ¿no? Claro, Alemania tiene que hacer un nuevo Estado. Fracasó Alemania. El movimiento nacionalista también fue fuerte, pero fue aplastado por la Santa Alianza. Profe, ¿y por qué Inglaterra y Francia no fueron a apoyar a estos territorios? Bueno, primero porque no había muchas relaciones con ellos, ¿no? Había simpatías, pero no había muchos intereses. Eso explica por qué estos movimientos, para tener éxito, no basta solamente con protestar, ¿verdad? Deben tener el apoyo
de potencias internacionales. Si no, ahí no triunfa la independencia, ¿sí? Recuerda esa ley muy importante en esa región. La causa principal para que fracasen los movimientos en Europa Oriental, movimientos nacionalistas, es porque no tuvieron el apoyo internacional y dos, porque la Santa Alianza los reprimió. ¿Está bien? Listo. Pasaron los años, 1830, 35, 40, 48, y no mejoraba la situación del país. Francia seguía siendo un país con gente excluida. ¿Te acuerdas la clase media, la pequeña burguesía? Los obreros cada vez eran más pobres. Había fábricas en Francia, capitalismo industrial, pero la clase obrera en Francia se empobrecía más. Peor aún, en 1848 se produce un evento catastrófico en la economía francesa y europea también, transformándose como una causa coyuntural, una causa detonante, la crisis de los cereales, la crisis ahora de la papa, la patata, alimento importantísimo en la dieta de los trabajadores. El trigo está caro, imagínate, la papa es la única forma de alimentar a tantas familias en Europa. Viene una plaga, terrible plaga, chicos, mata los cultivos, hay sequías, hambrunas, y no solo en Francia, también en Europa del Norte. ¿Eh? Eso explica por qué chicos irlandeses y alemanes vienen al Perú, ¿sabían, no? En el gobierno del presidente Echenique. Eso explica por qué llegaron acá a América, ¿ya? La cosa está que el pueblo de París, ¿qué pedía? Reformas sociales. Menos horas de trabajo, más salarios, descanso dominical. Mientras tanto, la burguesía, ¿te acuerdas? La pequeña burguesía, ¿qué pedía? Ampliación de derechos políticos. Que voten todos los franceses. Están pidiendo voto universal. Ahora, se supone que el rey Luis Felipe, que es un rey liberal que te comenté, que prometió respetar derechos de todos los ciudadanos, ¿no es cierto? Ya, ¿qué hizo Luis Felipe? Traicionó a los liberales. Y en lugar de hacer reformas liberales, Luis Felipe prohibió que en París se organicen todo tipo de reuniones. El rey dice, si alguien quiere reunirse, entonces aplicaremos pena de muerte. Y efectivamente, chicos, Luis Felipe prohíbe reuniones políticas, que en Francia, ¿sabes cómo se llamaban? Los banquetes. Profesor, son una comida. Sí, lo que pasa que en Francia, incluso tú ves en algunas películas de Europa, la población come en las calles. Tienen sus restaurantes al aire libre, públicos. ¿Sí? Entonces, aprovechando que ahí se reunían para comer, hablaban de política, terminaban de comer, salían a marchar, ¿no? Como para bajar la comida, ¿no? Entonces, París se llenaba de gente protestante. Y el rey termina prohibiendo los banquetes. Eso fue la gota que derrama el vaso. La gente en París, pequeña burguesía y obreros, ¿qué cosa hicieron? Muchachos, hagamos lo que sabemos hacer. Hagamos lo nuestro. A las calles. ¡Pum! Y en febrero, otra vez aparecen barricadas. Ya Luis Felipe sabe lo que va a pasar, ¿no? Luis Felipe ya recuerda, tiene un déjà vu. Oye, ya le he visto esto, ¿eh? ¿Qué hace Luis Felipe? Renuncia al trono. La revolución ha triunfado, chicos, así, sin tantos muertos, ¿correcto? Entonces, inmediatamente se va Luis Felipe, cae la monarquía, por lo tanto, ¿no es cierto? Cae para siempre la monarquía francesa. ¿Qué podemos decir de eso, chicos? El fin definitivo, o sea, para siempre, de la monarquía francesa. Ningún tipo de monarquía volverá a Francia, ¿eh?
La monarquía absolutista, porque Luis Felipe se había transformado en un absolutista prácticamente, ha desaparecido para siempre. ¿Te das cuenta? Ahí está. Y en su lugar, ¿qué surge en Francia? Un gobierno provisional al mando del poeta Alfonso Lamartine. Oye, Lamartine tiene que enfrentar un gobierno fuerte, ¿eh? Hay mucha gente que quiere hacer diferentes tipos de proyectos en Francia. ¿Y qué hace Lamartine, chicos? Viendo que frente a ellos están muchos liberales y hasta aparecen los primeros socialistas. ¿Eh? ¿Y qué proponen los socialistas? Reformas sociales. ¿Qué hace, por lo tanto, Lamartine? Funda una república, que va a ser la Segunda República Francesa, donde la república va a funcionar con el derecho al voto, se instaura el voto para todos, el voto universal, pero solamente para hombres, chicos, ¿ya? Disculpen, chicas, es parte de la historia. Voto universal masculino. También se permite, entre otra medida, la libertad de asociación. ¿Qué significa eso, profe? Que la gente, los franceses, como son ciudadanos, van a poder reunirse sin que el rey les prohíba hacerlo, o el gobierno, ¿no es cierto? Con eso los obreros pueden crear sindicatos y los burgueses pueden crear partidos políticos, ¿te das cuenta? Aquí recién hablamos de sindicatos y partidos políticos. El partido político es un derecho de primera generación, como te das cuenta, ¿no? Y los sindicatos son derechos ya de segunda generación. Lo que yo te decía, se están ampliando los derechos, ¿verdad? Entonces, el gobierno provisional, para dar empleo a muchos obreros que obviamente la crisis económica les ha golpeado fuertemente, el gobierno crea talleres nacionales, donde las mujeres, los niños van a poder ir a trabajar en condiciones obviamente humanas, ¿no? Menos horas de trabajo, un salario justo, descanso para la familia, el trabajador, pero apenas pasan los meses, chicos, el mismo gobierno provisional, por la presión de los burgueses, cierran los talleres nacionales. La burguesía ha traicionado a los trabajadores. ¿Qué hacen los trabajadores, chicos? A las calles, esta vez solos, sin burguesía. Esta sería, chicos, la primera manifestación obrera de Francia. Fracasó. El gobierno burgués termina reprimiendo este levantamiento obrero. Chicos, acaba de terminar con esto la revolución burguesa. Esta sería la última revolución burguesa de la historia de Francia. ¿Pero qué comenzaría? La revolución del proletariado. Acaba una era y comienza otra era, ¿verdad? Acaba la era de las revoluciones burguesas y comienza la era de las revoluciones proletarias. ¿Estamos? Y posteriormente a la revolución del 48 se convocan elecciones para 1852 y se elige a Luis Bonaparte como primer presidente de Francia. ¿Ya? Este personaje muy ambicioso, 3 años más tarde, decide proclamarse emperador. Y así nacería el segundo imperio francés, el segundo imperio napoleónico. ¿Qué, profe? ¿Tenía algo que ver con Napoleón? Sí, Napoleón era su tío. Así que ahí viene el segundo imperio napoleónico. ¿Ya? Te comento algo rapidito de ese imperio napoleónico. Ojo, no tiene nada que ver con la revolución del 48 de manera directa. Napoleón III, así se va a llamar ahora Luis Bonaparte, ordena la invasión a Indochina. Indochina, ten en cuenta que es... A ver, chicos, Indochina, ¿alguien sabe qué país es Indochina? ¿Qué país conocido forma Indochina? ¿Alguien sabe?
¿Han escuchado, chicos, de Vietnam? Vietnam es parte de Indochina. Ya, eso pasa al dominio francés. Y este Napoleón III, tan loquillo, decidió invadir México. Invadió México, Napoleón III, ¿eh? Vino acá a América Latina, invadió México. ¿Ya? ¿Sabe por qué? Porque acá en México, pues, bueno, en México hay petróleo. Entonces, Napoleón pone en México un emperador austriaco, Maximiliano de Austria, en México, ¿no? ¿Ya? Por eso Napoleón III es un personaje importante de la política internacional, pero tuvo toda esa era que él va a encabezar, va a terminar cuando los franceses se enfrenten a los prusianos en una guerra que veremos en otro momento, la guerra franco-prusiana. Y ahí se detiene el gran poder que tiene Napoleón III en la política europea, ¿sí? Entonces, eso fue, chicos, la revolución del 48, una revolución que en Francia acabó con la monarquía absolutista y se instauró la Segunda República y que permitió también que se amplíen los derechos, ¿te acuerdas? Se respetan las libertades políticas, ejemplo, la libertad de asociación y los derechos sociales para los trabajadores, ¿no? Como la creación de talleres nacionales. Y por último, la ampliación del voto, como acabas de ver, de un voto censitario a un voto universal. ¿Está bien? Y, profe, detrás de todo esto de aquí, del Congreso de Viena, la Santa Alianza, profe, la Revolución Liberal, ¿qué había detrás? ¿Qué había detrás de todo esto? Bueno, detrás de esto, pues chicos, ustedes se dan cuenta de las revoluciones, la Santa Alianza, el Congreso de Viena, habían pues ideologías, ¿no? Estas serían las dos primeras ideologías que van a representar los comienzos del siglo XIX, el conservadurismo y el liberalismo, ¿sí? Ahí están. Ahí tienen ustedes algunas características. Bien, los conservadores, por ejemplo, surgen en el Congreso de Viena. Son aquellos que apoyaron para la caída de Napoleón Bonaparte y proponían regresar al antiguo régimen. Eso significaba apoyar a la monarquía absolutista, los privilegios de la nobleza y el clero, volver a la educación donde el Estado intervenga en la cultura, ¿verdad? En la religión, la iglesia principalmente, que la iglesia maneje la cultura, o sea, negar el Estado laico. Y en términos de familia, proponían regresar a las antiguas tradiciones, ¿no? Por ejemplo, el matrimonio religioso. No puede haber matrimonio civil, no puede haber divorcio, y la verdadera familia, mira, ellos usan la verdadera familia, es mamá, papá, casados y con hijos. Entonces, respetar las viejas tradiciones, ¿de acuerdo? Mientras que los liberales planteaban que el principio más importante es la libertad del ser humano, la libertad individual. La libertad tiene una amplia gama de representaciones. Libertad de expresión, libertad al trabajo, la libertad de prensa, ¿verdad? La libertad empresarial, la libertad de ideas, la libertad incluso
de, por ejemplo, de tránsito, ¿no? Etcétera. O sea, la libertad es un principio que tiene una variedad de caminos. Pero como todos nacemos con esa libertad, ya que la libertad es un derecho natural, si ustedes recuerdan, un derecho natural. Por lo tanto, como todos tenemos la libertad, entonces todos somos iguales ante la ley. Ojo, eso se llama igualdad jurídica, ¿ya? No significa que yo sea igual al otro económica y socialmente, ¿no? No es igualdad social, ¿ah? Mucho cuidado. La igualdad social se refiere a la igualdad donde no hay propiedad privada. Una igualdad jurídica es donde sí hay propiedad privada, ¿me entienden? La ley nos dice que somos iguales, pero en la práctica tú sigues siendo rico, yo sigo siendo pobre. Es como, por ejemplo, yo, ¿no? El profe Majerwa sea igual al señor, al joven que vive en La Molina, en Miraflores, en Surco. De Surco Pituco, claro, ¿no? Porque el voto de ellos es igual a mi voto. Pero yo sigo viviendo en un cerro, ellos siguen viviendo en una urbanización, ¿no es cierto? Una residencial. Esa es la igualdad jurídica. Distinta a la igualdad social. Mucho cuidado, ¿sí? El librecambismo se refiere a que el Estado intervenga mínimamente en la economía. Mientras menos Estado tengamos, entonces la economía funciona mejor, ¿verdad? No es que este Estado desaparezca, el Estado tiene que estar, pero mínimamente. Y los representantes del liberalismo son, por ejemplo, Adolfo de Thiers en Francia. Él estuvo presente en la Revolución de 1830 y John Stuart Mill, que es un representante del liberalismo en Inglaterra. ¿De acuerdo? ¿Listo? Eso nos lleva también a hablar un tanto del socialismo. Bueno, el socialismo aparece en realidad con todas sus fuerzas en el contexto de la revolución industrial. Y no me refiero solo a la revolución industrial de Inglaterra, sino ya de Europa. Profe, en esencia, ¿qué es el socialismo según sus teóricos? Es hallar una sociedad igualitaria, con justicia social. En otras palabras, la igualdad social. Profe, pero para ser iguales socialmente, tiene que haber que la riqueza, los medios de producción, fábricas, conocimiento, bancos, etcétera, sean de uso común, ¿no es cierto? Que la riqueza y los medios de producción sean controlados o administrados por todos los trabajadores, ¿sí? Entonces, eso conllevaría a que todos tengamos parte de la riqueza de acuerdo a nuestra capacidad y de acuerdo a nuestra necesidad. Es decir, un trabajador aportaría a la sociedad lo que pueda aportar. O sea, no todos podemos aportar por igual en la sociedad. No es igual un joven, un adulto o un anciano, ¿no? No es igual aportar una persona que tiene de repente algún problema físico que alguien que está en todos sus cabales físicos, ¿no? Entonces, el socialismo habla que cada persona aporta de acuerdo a su capacidad y si necesita recibir, que reciba de acuerdo a su necesidad, ¿no? No es igual pues alguien que vive en una urbanización que alguien que vive pues en una pequeña covacha. Obviamente las necesidades son distintas, entonces de acuerdo a la necesidad se reparte la riqueza, ¿no? Entonces ahí se hallaría, según el socialismo, la justicia social, ¿ya? Con ello se eliminaría la propiedad privada, como te das cuenta, y con el tiempo el capitalismo iría desapareciendo, de tal forma que no habría explotación del hombre por el hombre. Desaparecería la explotación. El detalle es que este es el proyecto, es un proyecto, ¿sí? Que ellos tienen, es un proyecto de nueva sociedad. ¿Cómo se lograría esto, no? Según, por ejemplo, las formas de llegar a esto, las vías, serían de dos formas, ¿sí?
Uno de tipo pacífica y otro de tipo violenta. Bueno, la pacífica se le termina llamando socialismo utópico, que plantea, por ejemplo, que los grupos enfrentados en la sociedad, empresarios y obreros, en lugar de enfrentarse, se reúnan, concilien, conversen. Habla de una conciliación, donde se busca que se reparta la riqueza por igual. Y un socialismo más violento, ya, es aquel que está vinculado al socialismo científico, ¿no? De Marx y Engels. ¿Y qué principios plantean ellos? Lucha de clases como motor de la historia. El obrero derrotaría al burgués. Se lograría la dictadura del proletariado, llamado también como Estado socialista. Y es aquí donde el socialismo eliminaría la propiedad privada y las clases sociales y el Estado terminaría por desaparecer. Y finalmente llegaríamos a la etapa final, el comunismo, que sería el socialismo en su máximo esplendor. ¿Sí? Bueno, como te decía, lo máximo que la humanidad ha terminado llegando es aquí. El mundo ha llegado aquí, o sea, por ejemplo, la Unión Soviética, que veremos más adelante, llegó a ser una dictadura del proletariado. Así que sí, se aplicó en la realidad. El socialismo científico no terminó siendo un proyecto no solamente un discurso narrativo o literario, sino más bien fue una realidad en algunos países, ¿no? Lo que sí nunca se logró plasmar es el socialismo utópico, que queda solamente como proyecto, solo como idea, ¿ya? Y aquí tenemos representantes, Saint-Simon, que justamente hablaba de la conciliación entre clases sociales. Tenemos también a Charles Fourier, que es el que propone la creación de los llamados falansterios. Recuérdalo, por favor. Fourier con F, falansterios con F, que eran falansterios, talleres o comunidades industriales pequeñas, donde el trabajador ganaba por igual como el empresario también lo haría. Y Robert Owen, que es el creador de las cooperativas, nos decía que en una cooperativa, que es una asociación libre, también los trabajadores ganarían por igual, de acuerdo a su capacidad productiva. ¿Sí? Bueno, finalmente esta ideología se va a complementar con dos que en el siglo XIX fueron importantes: el nacionalismo, que nos habla del concepto de autodeterminación. Las naciones deben autogobernarse y crear territorios con fronteras creadas por la misma nación. Ejemplo, tenemos un representante en Alemania, Otto von Bismarck. Y el anarquismo, que nos dice que es importante acabar con toda forma de Estado, porque los Estados son opresores. Eso significa destruir la Fuerza Armada, destruir las leyes opresoras, también destruir la iglesia que oprime, la ideología. Recuerda que los anarquistas son ateos. Y ser anarquista significa ser desordenado. No, al contrario, el anarquista tiene un orden, ¿ah? Y esa organización se le llama comunas autogestionarias, una organización de apoyo común entre trabajadores, ¿sí? Además, no olviden que los anarquistas jugaron un papel muy importante en la formación de sindicatos, en América Latina, por ejemplo, ¿ya? Las 8 horas fueron propuestas justamente por ellos, ¿ya? Bien, señores, hemos terminado esta parte teórica. No se olviden que este material yo lo iba a compartir. Y ahora vamos a ver la última parte, ¿te parece? Que son las preguntas. Entonces, veamos las respuestas a las preguntas. Anótalo, por favor. Ahí está. ¿Listos? Pregunta 1. Clave solo la 3. La 3, sí, chicos, la B de barco. Porque la primera revolución no hay acero. No hay acero, no hay acero, digámoslo así. Y tampoco tenemos
esta organización del Taylorismo, que lo veremos la próxima semana, es la segunda revolución. Tampoco esta es de la segunda revolución en todo caso. Pregunta 2. Clave la de dado. Profe, ¿por qué no puede ser la 4? Porque esto juega más como una característica, más que como un factor o una causa de la primera revolución industrial. ¿Ya? Dedito. Número 3, clave la C. Número 4, alternativa besito. Número 5, la clave sería dado. Número 6, tu clave correcta, la C de casa. Número 7, la clave final es la alternativa besito. Número 8, alternativa dedo. Dedo debe ser por si acaso. Y la pregunta final 9, la penúltima, besito. Y la 10, que fue pregunta de Misión San Marcos, alternativa B de barco. ¿Está bien? ¿Listo? Espero que te hayas quedado con todas las claves. Y bien, nos quedamos aquí, chicos. Que pasen un buen día. Acá están las claves. Muchas gracias, chicos, por el apoyo. Y nos vemos la próxima sesión. Gracias por todo, chicos. Nos vemos.